¿Qué tal nos ¿Qué tal? Sí. Me gustaría abordar ahora diferentes temas relacionados con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la revolución. Más allá de las amenazas de sus enemigos, ¿cuáles son a su juicio las debilidades que la revolución deberá afrontar en lo inmediato y lo inmediato, tanto en la economía como en los servicios y en las relaciones sociales en general? Bueno, esa pregunta es un curso Sí. sobre Cuba. El primer dato es que estamos en una crisis económica y que en las condiciones actuales no se hace inevitable pasar a otro modelo económico que sea capaz de superar la crisis y redinamizar la economía. O lo que es igual, garantizar el desarrollo económico y social del país. Ya se ha hablado, incluso no descubro eso, ha habido expresiones oficiales acerca del paso a un nuevo modelo económico. El hecho es que todavía eso no está digamos, en una mesa de discusión pública. Ese me parece que es el primer problema esencial que tenemos. El segundo problema esencial que yo creo que tenemos en la esfera política es lo que podemos llamar que podamos cerrar de una manera, garantizar la continuidad generacional del poder político. Eso quiere decir que se complete la sucesión histórica de los dirigentes históricos de una manera que se garantice la continuidad del poder revolucionario. Esto que se dice rápido y fácil es históricamente un problema muy serio. Es decir, que hemos llegado al punto donde lo que fue una gran ventaja, que fue una dirección histórica sumamente joven, que ha podido garantizar la continuidad del proceso durante casi 5 décadas, ahora está tocando el final de su escenario histórico y cómo vamos a resolver la continuidad generacional de ese poder revolucionario, de la dirección de la revolución. Es un problema muy complicado, me imagino que estará llenando la cabeza de todos los politólogos y dirigentes del país. Creo que es un problema muy complicado. Y como parte de ese problema, creo que a nivel sociológico, tenemos el problema generacional. Es decir, las tres, algunos, Fidel ha listado 4 generaciones políticas. Los sociólogos identificamos 5 y se está formando una sexta. El hecho real y concreto es que las 3 primeras vivieron mejor que sus padres. La cuarta igual que sus padres. La quinta y la sexta peor que sus padres. Entonces ya ahí tenemos un desafío de comunidad. Por otro lado, en la medida en que las generaciones se multiplican, la distancia intergeneracional, es decir, entre la primera y la última generación o las últimas, va creciendo. Eso, para un sociólogo, que es lo que yo soy, implica problemas de todo tipo, de discurso, de comunicación, de imaginario, de símbolo, de lenguaje. Yo me acuerdo que cuando era joven se decía, nadie baila la música que bailó su papá. Nadie bailó la misma música de sus padres. Si papá bailó el son, el otro bailó guarache. Si papá bailó guarache, el otro rock and roll. Y así está. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Que en mi opinión, solamente se resuelve asumiéndolo como problema político, renovando los métodos y sobre todo haciendo participar a las nuevas generaciones con responsabilidades directas en la dirección del país. No le veo otra salida a eso.
Aquí nos olvidamos qué fue que se hizo la primera década de esta revolución, que es poniendo a los jóvenes a dirigir el país. No eran jóvenes solamente los que venían de la Sierra Maestra y habían asaltado el Moncada, llegaban con grado de comandante. Éramos jóvenes todos los que nos hacíamos cargo de cualquier tarea. Todos estábamos entre 20 y 25 años. El ministro, el viceministro, el jefe de batallón, el administrador de un central. Yo creo que necesitamos esa osadía con la nueva generación para garantizar el comprometimiento de las nuevas generaciones, que no es un problema de jóvenes comunistas ni de vanguardia, es un problema de la generación en su conjunto. En cualquier caso, esas nuevas generaciones están suficientemente preparadas para asumir esa responsabilidad, es decir, esos cuadros existen. Diría que ahí acabas de tocar una diferencia fundamental, es decir, si tú me preguntas a mi experiencia personal, pues yo con 20 años me tuve que hacer cargo de un central azucarero que nunca había visto. Para mí el azúcar es una cosa que viene en azucarera. Y me tuve que hacer cargo de un central azucarero. Es decir, ahora pondríamos un ingeniero. ¿No? Es decir, que esos cuadros existen. Entonces la dificultad para que... Esa generación tiene la calificación suficiente. Podríamos decir otro problema. No me quise detener en nada económico, pero uno de los problemas que quizás es transversal a lo económico, a lo político y a lo social, es que quizás el mayor logro de la revolución, que es haber acumulado una calificación social enorme, no hemos sido capaces de utilizarla para hacer eficiente la economía, para hacer más idónea la política y para hacer mejor organizada la sociedad. Es decir, que efectivamente me parece que tu observación viene al caso. Y en cuanto a los cambios en el modelo económico necesarios en el país, ¿por dónde podrían ir o por dónde deberían ir? Hay bastante consenso sobre eso. Son decisiones políticas. Todos saben que el Estado tiene que retirarse de una cantidad de actividades que no puede hacer con la eficiencia que haría una cooperativa o hasta un privado. Todo el mundo sabe que el Estado debe garantizar las actividades fundamentales de la economía y debe jugar un rol regulador absoluto sobre el conjunto de la economía. Esas cosas están fuera de discusión. Todo el mundo sabe que tenemos una experiencia de planificación necesaria, pero que hemos tenido una experiencia burocrática de la planificación y que hay que restablecer una planificación sobre una base democrática. Y todo el mundo sabe que hay que darle al mercado un papel mayor que el que ha tenido hasta ahora en la distribución de recursos. Hay más o menos creo yo que consenso sobre cuáles serían algunos de los rasgos fundamentales de ese modelo, de esa renovación, de esa reforma del modelo económico. Es un problema de decisión política. Ahora bien, el tema de la decisión política, quisiera hacer dos observaciones y me voy a saltar una pregunta que me van a hacer después. No nos olvidemos que todas las decisiones en una experiencia revolucionaria son, en primer lugar, políticas. Aun cuando hablemos de economía. Y en las decisiones políticas cubanas tenemos que tener en cuenta que pesan con mucha fuerza entre muchos factores, dos que quiero mencionar. Primero, el escenario de hostilidad con Estados Unidos. Todos los políticos cubanos, mientras ese escenario de hostilidad exista, se ven obligados a considerar qué medidas pueden tomar que no se conviertan en ventajas para el enemigo. No pueden evitar eso. Es decir, que muchas medidas que parecen racionales, cuando de economía hablamos, cuando pasamos a la política y a este escenario de confrontación, empiezan a aparecer consideraciones que las limitan, las restringen o las posponen. Yo no estoy en ese espacio, pero comprendo que si mañana fuera yo el jefe de Estado, tendría que empezar por preguntarme, ¿y esta medida? ¿En qué medida? ¿Cómo nos coloca? ¿En qué ventaja o desventaja nos coloca
nos coloca frente a una política de hostilidad, a la política de hostilidad de Estados Unidos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, que ya es más discutible, pero que no deja de pesar en el ánimo de los políticos cubanos, es su percepción de lo que pasó en el socialismo europeo. Es decir, hay una cierta percepción de qué pasó allí, cuál fue la experiencia, problemas de qué medida, problemas de qué ritmo, problemas de quién las llevó adelante, problemas de qué espacio, problemas de pérdida de legitimidad, en fin. Es decir, que una gran parte de la estrategia en curso, en mi percepción, pasa por la percepción que la dirección política tiene de esa experiencia de Europa del Este, que no ha sido puesta a discusión pública, que no tenemos claro qué es lo que piensa todo el mundo. De pronto aparece alguien diciendo, no, eso fue una conspiración de la CIA, la caída de la URSS. Después aparece otro diciendo, no, fue la presión externa por la lucha, la carrera armamentista. Después aparecen otros diciendo, no, fue la política equivocada de Gorbachev. Y otros piensan, no, es que eso era un cascarón que se había vaciado y ese régimen había perdido legitimidad, apoyo de la población. Si un régimen que se subvierte con un partido de 40 millones y no pasa nada, y un régimen que decide desaparecer, un Estado multinacional que toma la decisión de autoextinguirse, y son cosas insólitas en la historia. De manera que todo eso provoca lecturas. Y hay que tener en cuenta que eso también está gravitando en un escenario de tensiones. Vamos a ver cuál es el ritmo de esas posibles reformas. No obstante eso, yo tengo mi opinión personal es que transitan con bastante lentitud.